Quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema que solamente lo introduje, que solamente tomamos una pequeña introducción con los varones que asistieron el jueves a la reunión, de tal manera que quiero tomar más tiempo sobre este tema en particular. Vaya conmigo al libro de Filipenses, a la carta a los Filipenses, en el capítulo número 4. Tomaremos un tiempo, hermanos, en esta tarde para hablar del contentamiento. Filipenses capítulo 4 y el versículo número 11. Primeramente empezaremos con una pregunta al aire. Y esta pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Está usted contento con su situación actual? ¿O está contenta con su situación actual? ¿O piensa usted que Dios le debe algo? Y que en realidad debería de tener más de lo que tiene actualmente. Tal vez alguien pudiera pensar, durante tantos años yo creo que Dios me debe una casa, Dios me debe un carro. Durante todo este tiempo Dios me debe más dinero a mí. ¿Cree usted, hermano, que Dios le deba algo a usted? Cuando no estamos contentos, y quiero más adelante hablar de la diferencia entre el contentamiento y el conformismo. El conformismo lleva la idea de simple y sencillamente no hacer absolutamente nada por mejorar. Pero tenemos que tener cuidado de no caer, en lo que actualmente se anda predicando y enseñando como el Evangelio de la prosperidad. La palabra del Señor, hermanos, había personajes interesantes y trascendentes en la palabra del Señor que fueron grandemente usados por Dios, de que tal vez no tenían lo que ellos a lo mejor deseaban o anhelaban tener, pero aún y así fueron siervos y fueron personas que se sometían al control de Dios, al control de la palabra de Dios, y podían hacer grandes proezas. Así que el contentamiento, hermanos, es algo que definitivamente tenemos que aprender con el pasar del tiempo, con el pasar de los años. Si va conmigo a Filipenses capítulo 4 y al versículo 11. ¿Lo tienen? Amén. Léalo con un servidor. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La pregunta número 1 que vamos a hacer es esta: ¿quién está diciendo esta palabra? Pablo. ¿A quién le está diciendo esta palabra? A los filipenses. ¿Por qué les está diciendo esta palabra?
Les está diciendo porque solamente la iglesia de Filipos participó al inicio del ministerio con él en razón de dar y recibir. Lo está diciendo porque el apóstol Pablo dice que él no está buscando dádivas, sino que busca fruto que abunde en la cuenta de ellos. Antes de que Saulo de Tarso se convirtiera, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, tenemos que recordar que Saulo de Tarso era un hombre principal, era un hombre conocedor de la ley, y que era un hombre que tenía influencias para poder pedir cartas, de tal manera, hermanos, que era un hombre que estaba prácticamente acostumbrado a la comodidad en su época. Y que tal vez a Pablo o a Saulo de Tarso en ese entonces no le hacía falta absolutamente nada. Pero después de su conversión, hermanos, después de su conversión a Cristo, tuvo que aprender prácticamente, hermanos, a vivir por fe. De tal manera que en alguna parte de la Escritura Pablo dice de la siguiente manera: estas manos me han servido para trabajar y para sostenerme. Pero me llama la atención cómo es que el apóstol Pablo en el versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Número uno, el contentamiento, hermano, tiene que aprenderse. Tiene que aprenderse. Nosotros no hemos nacido aprendidos para el contentamiento. Es más, cuando estábamos pequeños, siempre veíamos los juguetes de los niños de los vecinos mejores que los de nosotros. Siempre, en el sentido de las damas, a lo mejor veían en la niña vecina, veían la muñeca más bonita que la que ustedes tenían. Bueno, si es que tenían. Siempre veíamos en el vecino el mejor trompo, el mejor valero, porque era de la manera como se jugaba en aquellos años. No había ni Nintendo, ni Z24, ni ¿cómo se llama? Ni Xbox, ni nada por el estilo. No había absolutamente nada de eso. Puro trompo, yoyo, valero, canicas, matatena, muñecas, carritos de madera y todo eso. Y siempre veíamos los otros juguetes mejores que los de nosotros. Pero esa era nuestra apreciación. Tenemos que entender, hermanos, que el contentamiento se aprende. Esto no es algo automático, porque necesitamos, hermanos, aprender continuamente el contentamiento. He aprendido, Pablo dice, he aprendido. ¿Qué significa pues eso, hermano? Que Pablo tuvo ¿qué cosa? Que Pablo tuvo que aprender. La pregunta es: ¿cuánto le costaría a Pablo aprender a contentarse? Por eso nosotros no creemos en el Evangelio de la prosperidad, pero sí creemos que Dios puede prosperar a los creyentes. Amén. Si está dentro de su voluntad y dentro de sus designios bendecir a un creyente, Él lo va a hacer aunque usted y yo no lo querramos. Pero no basamos nuestra experiencia en el Evangelio de la prosperidad. Lamentablemente, hermanos, uno de los grandes problemas en el tiempo actual ha sido la falta de contentamiento dentro de los hogares. Lamentablemente, a veces los hijos no están contentos con lo que tienen, o a veces la esposa no está contenta con lo que tiene, o el esposo no está contento con lo que tiene. Y se van prácticamente a los extremos, y yo no sé de qué manera vas a conseguir esto, pero yo lo quiero. Y cuando no se obtiene, entonces cae un descontento tan especial en la vida de la persona, que muchas de las veces le lleva a actuar de manera irracional y de manera completamente fuera de la voluntad de Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Note
cómo Pablo aprendió a contentarse, según el versículo número 11. ¿En qué forma, hermano? Dice, cualquiera, ¿qué cosa? Cualquiera que sea mi situación. Ahora, ¿qué clase de situación se presenta? Bueno, la clase de situación se presenta en el versículo número 12. Note lo que dice el versículo 12. Sé vivir. La pregunta es esta: ¿cómo es que Pablo supo vivir de esa manera? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. La pregunta es esta, hermano: ¿cómo supo Pablo? ¿Cómo aprendió él? ¿Cómo se dio él mismo para vivir humildemente y para tener abundancia? Solamente hay una forma, hermanos. Tuvo que aprender, ¿qué cosa? Tuvo que aprender contentamiento. Y si usted, hermano, si nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, entonces podemos caer en un grave peligro. Estamos en serio peligro. ¿No es verdad que muchas de las veces cantamos aquel himno que dice: estoy contento aquí en la tierra con mi casita de poco valor? ¿Realmente será que realmente estamos contentos con la casita que tenemos de poco valor? ¿Será entonces que realmente estamos contentos o ya estamos empezando a cantar mentiras? Estoy contento aquí en la tierra con mi casita de poco valor. La pregunta es: ¿en cuánto está valuada su casa? ¿10 millones de pesos? ¿500,000 pesos? Alguien dirá: pastor, yo ni tan siquiera tengo casa. Pero aún y así debemos aprender el contentamiento. Note cómo Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El versículo continúa diciendo: en todo y por todo estoy, ¿qué cosa dice? Estoy enseñado. ¿En qué área? Dice: así para estar, ¿qué cosa? Saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Porque dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta es esta, hermanos: ¿hemos aprendido? ¿Hemos realmente aprendido el contentamiento en nuestras vidas? O tal vez en lugar de orar a Dios y suplicarle y pedirle peticiones que realmente valgan la pena, ¿cuántas de estas oraciones, hermanos, en lugar de ser súplicas delante del Señor, son solamente quejas? Pablo aprendió, hermanos, el contentamiento. Y el aprendizaje, usted sabe, hermano, que no se da de la noche a la mañana. El aprendizaje necesita un ejercicio. El aprendizaje necesita una disciplina. El aprendizaje necesita una entrega. El aprendizaje necesita un interés. El aprendizaje necesita una dedicación. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Hebreos capítulo 13 y el versículo número 5. ¿Lo tienen? Léalo por favor, ¿cómo dice? Sean vuestras costumbres en avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Note claramente. claramente cómo dice el versículo. Trate de discernir el versículo.
Trate de meditar el versículo y note cómo dice. Sean vuestras costumbres. ¿Cómo dice? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no tengo contentamiento, hermano? Como consecuencia voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener avaricia. Y la pregunta es esta, hermano. ¿En qué consiste la avaricia? La avaricia consiste en querer tener más y más y más y más. Y la pregunta es esta: ¿cuándo nos vamos a llenar? Nunca. ¿Por qué? Porque en lugar de que en nuestro corazón haya contentamiento, hay avaricia. Yo quisiera que usted, de alguna manera, hermano, hiciera una retrospectiva y viera su condición. Piense en su condición actual. Quiero que usted piense en lo que tiene, en lo que Dios le ha dado. Pero quiero que también piense en gente que hay gente que tiene situaciones completamente precarias y difíciles a las de nosotros. ¿No es verdad? Gente que batalla, hermano, literalmente gente que batalla para poderse llevar a la boca un bocado. Y nosotros todavía hay descontento en nuestra vida y decimos, ¿otra vez frijoles? Dele gracias a Dios por los frijoles, amén. Dele gracias a Dios por lo que tiene en su mesa cada vez que se sienta cerca de la mesa para comer los alimentos. Siempre es necesario que nuestro corazón esté agradecido y esté contento con la bendición que tenemos en nuestra mesa. Otra vez frijoles con nopales. Porque hasta eso, de repente inclusive hay personas que no comen del recalentado del día anterior. Es una humillación para mí comer la comida del día anterior. ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a decir mis amistades? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Está contento con lo que tiene ahora? Amén. Si no está contento con lo que tiene ahora, entonces corre el riesgo de que la avaricia llegue a su corazón. ¿Sabe usted, hermano, que la avaricia siempre anda viendo a los demás? La avaricia siempre anda viendo a los demás. Siempre anda detectando algo mejor que yo no he tenido. Como el programa del Chavo del Ocho, aquel muchacho, el niño grandote, ¿se acuerda? Que salía uno con un valerito y él se metía a su casa y sacaba un valerote mucho más grande. Así seremos nosotros, hermano, como creyentes, cuando no hemos aprendido el verdadero contentamiento con lo que tenemos ahora. Note que el versículo dice, contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora. ¿Qué tiempo está utilizando la palabra ahí, hermano? En tiempo presente. No sabe usted si el día de mañana puede ser bendecido con algo más. Pero déjeme decirle que un corazón con avaricia no puede ser bendecido por Dios como realmente Dios quiere bendecir. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 6. ¿Lo tiene? Amén. Capítulo 6, versículo 6 en adelante. Yo le voy a decir hasta dónde, hasta el versículo 10. ¿Lo tenemos? Amén.
Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de qué cosa, hermanos, dice de contentamiento. 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La pregunta es esta: ¿la palabra tiene razón, hermano, en este versículo? ¿Sí o no? Yo le pregunto a usted, preguntémonos una cosa en esta tarde. ¿Qué fue lo que trajimos a este mundo cuando nacimos? ¿Qué trajimos? ¿A poco nacimos con un ropón de seda? No nacimos con nada. Absolutamente, hermanos, porque nada hemos traído a este mundo. No trajimos absolutamente nada. ¿O alguien nació trayendo ya su carriola? Su portabebé, ya nació con su portabebé. Nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, ¿qué cosa? Nada podremos sacar. El día que nos muramos, ¿qué vamos a sacar de aquí, hermano? Así como venimos, sin nada, así nos vamos a ir sin nada. ¿Y qué es lo que se va a quedar aquí, hermano? Usted me dirá todo para terminar pronto, pero hablemos de cosas particulares. ¿Qué es lo que se va a quedar aquí el día que dejemos este mundo, hermano? Se va a quedar la casa, se va a quedar la motocicleta, se va a quedar el carro, se va a quedar la parcela, se va a quedar la cuenta en el banco, las cuentas, la bolsa de valores. Todo se va a quedar, absolutamente todo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 8. Así que, teniendo dos cosas. Número 1, sustento. ¿Qué es sustento, hermano? Ese es el sustento. La gente dice de la siguiente manera: a fin que el día que me muera nada me voy a llevar, nada más lo que me como. Y ni aún eso nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿cómo dice? Estemos contentos con esto. Porque, y viene la explicación, 9, porque los que quieren enriquecerse. ¿Quiénes son los que quieren enriquecerse? ¿Quiénes son, hermanos, los que quieren enriquecerse? Los que no tienen contentamiento. No significa que Dios no pueda darle riquezas al creyente. Yo no estoy hablando, hermano, de un cristianismo completamente pobre. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un cristianismo que se amolda y se contenta con la voluntad de Dios. De eso estoy hablando. Porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo y en muchas, ¿qué cosa? Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay mucha gente que se ha hundido en destrucción y en perdición, y particularmente también creyentes, por no haber aprendido el contentamiento bíblico, el contentamiento de la palabra de Dios. Porque raíz de todos los males. Y Pablo está encerrando ¿cuántos males, hermanos? Todos los males. Porque raíz de todos los males es ¿qué cosa? ¿El tener dinero? No, sino que raíz de todos los males es ¿qué cosa, hermano? El amor al dinero. Yo quiero entender que esta frase, cuando Pablo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es una frase que puede significar de la siguiente manera, escúcheme bien, porque raíz de todos los males es enamorarse.
¿De qué? Del dinero. ¿Por qué Pablo utiliza este término? Es un término muy común. Cuando usted y yo andábamos quedando con la esposa que ahora tenemos, no es verdad que, bueno, en aquellos años no había celulares. Al menos yo nunca conocí ninguno hace 25 años. No conocía los celulares. Y yo salía del ejido. Yo salía del ejido a como diera lugar. Lloviera, tronara, relampagueara. Yo salía del ejido. Porque yo tenía una enamorada en el instituto bíblico. Y en una ocasión que llegué, era una temporada de lluvia, pero lluvia como de aquellos años. Llegué a la central y compré un boleto a la Casa Blanca, porque antes así era el lugar de la Casa Blanca, porque había una Casa Blanca. Y cuando íbamos llegando a la curva, antes nos bajaban allí en el autobús, yo le dije al operador, quiero que me bajes ahí en la Casa Blanca. Mire, hermano, el agua, como suele suceder en el IBB, estaba inundada allí. El camino del acceso de la carretera hacia adentro estaba inundado. Y el operador me preguntó, ¿aquí te vas a bajar? Mira cómo está todo inundado. ¿Y qué gente le dije? Aquí me voy a bajar. Y veía hacia allá, hacia la cocina, y por allá se asomaba la hermana. Y decían entre ellas, a que sí entra, y otros decían, a que no entra. Yo me remangué mis pantalones y me empecé a meter. ¿Se da cuenta todo lo que hace uno? De la misma manera Pablo dice, porque raíz de todos los males es el enamoramiento al dinero, el cual codiciando a algunos, note cómo dice, y esto es peligroso, hermano, dice, ¿qué cosa, hermano? Se extraviaron de qué cosa? De la fe. Mire, póngame atención aquí, por favor. La palabra fe que usted encuentra aquí no se refiere a extraviarse de lo que se cree. Perdón, no se refiere a extraviarse de la fe en el sentido de creer o de confianza. No se refiere a creer o a tener confianza. Se refiere a la doctrina y a la enseñanza bíblica. Es decir, que por no haber contentamiento en mi corazón y por enamorarme tanto del dinero, entonces ese amor al dinero puede extraviarme de qué cosa, hermano. Puede extraviarme de lo que creo, de lo que creo en la palabra de Dios. Y hay muchos en el tiempo actual, hermano, que se han extraviado de la fe a consecuencia de qué cosa? A consecuencia de un enamoramiento hacia quién? Hacia el dinero. La pregunta es esta, ¿es malo el dinero? ¿Qué es malo entonces, hermano? Lo malo es el enamoramiento al dinero. La pregunta es esta,
¿Quién es el que debe de tener a quién? ¿El dinero es el que debe de poseernos y controlarnos? ¿O uno es el que debe de poseerlo y controlarlo? Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, note, y fueron traspasados de muchos dolores. Lucas 3:14. Lucas capítulo 3. Lucas 3:14. El panorama es el bautismo que practicaba Juan el Bautista. Ese es el contexto. La gente venía y era bautizada por Juan el Bautista como señal de arrepentimiento. Y luego dice el versículo 14, note, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Cuáles soldados? ¿A cuáles soldados se referían? ¿Qué no sé? A los soldados romanos. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, ¿qué cosa? No hagáis extorsión a nadie. 2. Ni calumniéis. 3. ¿Y qué cosa dice? Y contentaos con vuestro salario. Proverbios 15:15. Proverbios, yo te quiero darle la idea qué significa contentamiento. Proverbios capítulo 15 y el versículo 15. Proverbios 15:15. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento. La pregunta es esta, ¿de dónde saca ese hombre el banquete continuo? ¿De dónde lo saca, hermano? Exactamente, lo saca de la canasta del contentamiento. Todos los días del afligido son difíciles. ¿Por qué se aflige? ¿Por qué se aflige esta persona, hermano? Porque no está contento. Hombre, más a comer esto. Hombre, no más tengo esto. Yo quisiera tener lo que tiene aquí. Todos los días del afligido son difíciles. Note la segunda parte. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Y cómo es su banquete, hermano? ¿Cómo es su banquete? Tal vez no sea el mismo banquete que tiene el rico. Pero él lo considera como, hermano. Él lo considera como un banquete. ¿No es verdad lo que dice el proverbio, hermano? Que mejor es lo poco, pero con gozo y con contentamiento y con alegría, que en casa llena de provisiones y llena de contiendas y pleitos y tantas cosas. Muchas de las veces, hermanos, el creyente pierde mucho por querer ganar tiempo. Y eso tiene que ver con el contentamiento. Termino explicándole la raíz o el significado principal de contentamiento. El contentamiento, hermano, se usa en el sentido de levantar una barrera. En el sentido de levantar una barrera o cercar. Levantar una barrera o cercar.
Usted sabe, hermano, que en el tiempo antiguo las ciudades acostumbraban a tener ciudades amuralladas. Una ciudad era difícil de conquistar a consecuencia de sus murallas. Dicen los comentaristas que Jericó y sus grandes muros tenían una grande cantidad de centímetros de espesor y uno enfrente del otro. De tal manera que las ciudades eran prácticamente importantes a consecuencia de los muros que había, porque de eso se defendían. Ahora, el contentamiento viene siendo, hermano, como una barrera o como un cerco que impide que venga a la vida del creyente la avaricia, la codicia. De tal manera que el contentamiento repele todas esas clases de ideas y de pensamientos. Cuando usted y yo, hermano, aprendemos el contentamiento, entonces estaremos listos. Escúcheme bien. Cuando aprendemos el contentamiento, estaremos listos para recibir las bendiciones que vendrán de parte de Dios. El contentamiento viene siendo solamente el barbecho y el trabajo de la tierra para esperar la lluvia. Pero solamente es en base al contentamiento. Contentos con lo que tenéis ahora. Pero tenemos que aprenderlo, hermano. No es algo automático. Tenemos que aprender. ¿Y sabe cómo se aprende? ¿Sabe usted cómo se aprende el contentamiento? Se aprende en la abundancia y se aprende en la escasez. Yo no sé cuántos de ustedes literalmente han abierto su refrigerador y no ha habido muchas cosas o no ha habido muchas opciones para preparar el refrigerador lo que hay. Si no lo ha pasado, qué bueno que Dios es bueno con usted. Pero si usted lo ha pasado, no significa que Dios ha sido malo con usted o ha sido malo conmigo. Eso significa que Dios quiere que aprendamos el contentamiento. Cuando lo aprendemos, hermano, escúchame bien, cuando lo aprendemos, estamos listos para recibir lo que Dios nos va a dar el día de mañana. Pero tengamos cuidado con la avaricia, tengamos cuidado con la codicia, tengamos cuidado con el enamoramiento al dinero. Recuerden que si tiene sustento y abrigo, es el inicio de que debemos aprender el contentamiento. Y si Dios le da a usted más que abrigo y más que sustento, que su nombre sea glorificado. Amén. Que realmente, hermano, realmente pobres, usted y yo realmente no lo somos. ¿Se ha dado cuenta? Realmente no somos pobres. Si vemos las condiciones de otras personas, de otras gentes, no, hermano. Usted y yo realmente hemos sido grandemente bendecidos por Dios. Y debemos aprender a estar contentos con lo que Dios nos da. Gracias, Señor, por darnos el tiempo para meditar en tu palabra. Por ello, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Mientras estamos con rostros inclinados y con ojos cerrados,
¿Cuántos de ustedes se pondrán de pie para decirle al Señor, Señor, gracias? Estoy contento con lo que me has dado. No permitas que en mi corazón venga la codicia o la avaricia. No quiero desviarme de la fe. No quiero que por la falta de contentamiento empiece a creer otras cosas que no enseña tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Y aquí estamos, puestos de pie en nuestros cuerpos, pero en nuestro corazón, Señor, reconociendo que tú eres el dador de todas las bendiciones. Estamos agradecidos, estamos contentos con lo que tú nos has dado. No permitas, Padre, que en nuestro corazón brote alguna raíz de amargura, alguna raíz de avaricia, porque podemos ser extraviados de nuestra fe o podemos ser traspasados por muchos dolores. Toma nuestra gratitud, Señor, toma nuestro contentamiento hacia ti como una ofrenda, a ti, a tu honra y a tu gloria. Oramos para darte gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar sus lugares.